En el latido de mi corazón, escrito por Alejandra Castellán 42, narrado por Candy. Capítulo 4. En el latido de mi corazón. Subió las escaleras corriendo. Tenía toda la cara húmeda de lágrimas. Su respiración estaba acelerada. Agradecía internamente que no se hubiera topado con tía Cass. No estaba para dar explicaciones. Se adentró a su cuarto rápidamente, azotando la puerta. Se recargó en esta y se tiró al piso lentamente. Nuevamente lágrimas empezaron a caer. Se sentía terrible. Todo había sido un desastre. Lo había buscado por toda la universidad, preguntando en las clases que ese día le tocaba, pero no la encontró. Aparentemente se había soltado todas las que ese día le tocaba. Inmediatamente se puso ansioso, tomando en cuenta que había salido de casa muy temprano. Recordó de un lugar que el mexicano le había mencionado. Era su favorito para platicar, ya que este era tranquilo y había una frondosa jacaranda. Rápidamente se dirigió hasta el jardín, detrás de los edificios. Al acercarse, inmediatamente pudo oír el canto de su guitarra. Lo reconocía muy bien. Ahí estaba él, dándole la espalda, con dirección a la jacaranda. Tocando la guitarra, tenía los ojos cerrados, escuchando la música que producía. Su ritmo cardíaco empezó a acelerarse. La imagen era hipnótica a sus ojos, como sacado de una novela de las que leía su tía. El moreno empezó a cantar, y todos los sentidos de Hiro se agudizaron inmediatamente. Reconocía la canción. Miguel la estaba cantando muy seguido últimamente, pero esta no era como aquellas veces. Esta era especial. Parecía como si el latino tratara de comunicarse algo por medio de su canción, como si su alma estuviera escribiendo la letra. Esta ocasión la estaba cantando con todo el sentimiento del mundo. Como la letra era romántica, se puso nervioso. El mexicano parecía que la estaba cantando para alguien mientras lo recordaba. ¿Quién sería? Las dudas llegaban, pero decidió ignorarlas para poner su total atención en la canción de Miguel. Sería un pecado no hacerlo. Miguel era hermoso a sus ojos. También lo más complicado con lo que se ha topado, entender cómo producía todos estos sentimientos en él, era lo difícil. Pero tratar de igual manera producirlos en este era sus ojos. Imposible. Y ese mismo día comprobó sus hipótesis, como este lo rechazó de manera indirecta. Justo antes de declararse, odiaba tanto en ese momento, tenía siempre la razón. Se sentía estúpido e infantil, entendía que todo lo que estaba sucediendo era química, funcionando en su cerebro. Pero eso no le quitaba el hecho que dolía. Vaya que lo hacía. Lo peor de todo es que Miguel lo había visto llorar. Eso era lo último que quería. Miguel, a pesar de todo, no tenía la culpa. Toda la culpa la tenía él mismo, por enamorarse, por ilusionarse, por una sola noche, que no había significado nada, y por querer entregarlo todo, sin estar seguro de lo que sentía Miguel. Grandísimo idiota. Las lágrimas no cesaban. Su corazón dolía horrores, como si se fuera a romper en cualquier momento. Era un dolor parecido al que sintió como la muerte de su hermano Tarashi, pero al mismo tiempo era muy diferente. Se tiró completamente al suelo y miró el techo, como si éste tuviera las respuestas a todo. No se arrepentía de haberse enamorado de Miguel, por muy ilógico que esto sonaba, pero este amor le había enseñado a querer de una manera en la que se podía entregar todo. Le hizo ver muchas cosas, como que era posible amar las imperfecciones de alguien, que una persona podía hacerte tocar el cielo y al mismo tiempo el infierno. El amor hacia Miguel le había ensayado algo que la ciencia no podía explicar con exactitud. Lo que el amor era y lo que podía provocar. Se rió mentalmente por las tonterías que pensaba, aunque eran ciertas. De cualquier manera, no se sentía listo para ver a Miguel en la cara por unos días. Se paró del suelo y se fue a su escritorio. Planeaba irse a la casa de Fred por unos días, hasta que esté emocionalmente estable, o al menos hasta que se sienta mejor. Empezó a avanzar en su proyecto, en el que estaba trabajando para su clase.
se lo llevaría con Fred para poder trabajar, pero tenía que trabajarlo un poco para poder llevarlo de un lugar a otro. Además lo mantendría distraído por un rato, para no pensar en su corazón roto. Qué complicado es el conjunto de acciones llamado amor. Ojalá nadie tuviera que pasar por eso. Soy un grandísimo idiota. De veras, que me paso de pendejo. Quise arreglar las cosas y las empeoré. Abuelita, ven en este momento y mátame a chanclazos. Miguel se encontraba en un restaurante tipo bar cerca de su universidad. Parecía que estaba borracho, pero no había tomado ni un trago, ya que se prometió nunca más en la vida acercarse a esa cosa del diablo. Honey se contaba con él. Lo había encontrado corriendo por su universidad, buscando a Hiro, como un desesperado. Aunque le dijo que no había venido en todo el día, no pudo evitar preocuparse por él. Le hizo relajarse y desahogarse con ella, contándole lo que había ocurrido. Fueron a dicho restaurante para hablar, y al principio se rehusaba a contarle, ya que le daba pena que alguien como Honey se enterara de esas cosas, pero lo terminó contando todo, desde la discusión de la noche hasta que lo había pasado hace unas horas. Sabía que Honey era una buena persona, que no los juzgaría y tampoco le diría a nadie, pero le sorprendió que ella se lo tomara con gran naturalidad y no estuviera nada sorprendida. Y ahí estaban, un Miguel que estaba que se moría y una Honey apoyándolo para que no se aventara de un puente. Tranquilo, Miguel, que todos te miran. Se contaban en una mesa muy separada del resto. Todos miraran raro al joven, que gritaba como loco, y la otra chica que le daba palmadas. Lo siento, Honey, lamento que me estés viendo así y tengas que pasar estas vergüenzas, pero realmente aprecio tu apoyo en estos momentos. No te preocupes, Miguel, por eso soy tu amiga, sonrió amablemente. Miguel se sintió feliz de tener como amiga a Honey. Recuerda que en un momento se sintió atraído a ella por su actitud tan amable, pero eso fue antes de Hiro. ¡Ja! ¡Te lo dije, pendejo! Entonces, con ese recuerdo, se dio cuenta, estaba enamorado de Hiro, y eso no era nuevo. Probablemente lo había estado desde hace bastante tiempo. El idiota de su amigo Leo tenía razón. Ahora se sentía peor. Honey, por favor, máteme y termina con mi sufrimiento, dramatizó. Dejó caer su cabeza sobre la mesa. No puedo hacer eso. Si lo hiciera, Hiro nunca me perdonaría por matar a su hombre. Eso tomó por sorpresa a Miguel. Levantó su cabeza y miró a la rubia confundido. ¿Cómo se ve que Hiro estaba enamorado de él? Le había mencionado que Hiro lloró, pero nunca le dijo que sospechaba de los sentimientos del japonés hacia él. Además, podía deducir que el llanto era por el enojo que sintió por el momento, y por lo que ello Miguel se siente tan mal. ¿Por qué insinuaba tan segura que Hiro sentía algo por Miguel? Honey, al ver el rostro tan sorprendido de Miguel, confirmó todo. Honey, ¿acaso tú? Sí, Miguel. Lo miró a los ojos y sonrió. Ya sabía que Hiro estaba enamorado de ti. Lo sabía desde hace mucho, de hecho. Ahora sí que está sorprendido. Muchas dudas lo abrumaron. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué no me dijiste nada? Tranquilo, Miguel, te va a dar algo. Trató de calmarlo, ya que éste empezó a gritar. Aún así estaba esa reacción. Realmente no era difícil de notar. Eres muy lento, Miguel. ¡Oye! Perdón, pero te contaré. ¿Recuerdas cuando alguien te mandó mucho dinero en un sobre en aquel restaurante? Fue Hiro. Estuvo ahorrando todo eso para que pudieras ver a tu familia en el Día de Muertos. Además de que vendió algunos de sus trabajos. Vio cómo te estabas esforzando mucho por conseguir el dinero. Él no le gustaba verte estresado y sabía que no aceptarías el dinero si te lo ofrecía. Así que decidió mandártelo con alguien. Nunca había Hiro hacer eso por alguien que no fuera su familia. Así que fue fácil adivinarlo. Miguel se quedó sin palabras. Miguel acostumbraba a visitar a su familia 2 veces por año, pero en esa época tuvo gastos de imprevisto, así que no había juntado lo suficiente para costearse el viaje. Era la época del Día de Muertos y su familia lo juntaba
con el cumpleaños de su manita Coco, para poder celebrarlo con Miguel. Así que Miguel amaba regresar a México por esas fechas, no quería perdérselo. Así que consiguió un trabajo de medio tiempo en un restaurante con música en vivo. En lo que quedaba del día, iba a la universidad y en la noche tocaba en una plaza turística de la ciudad. Terminaba el día agotado y la mayoría del tiempo estaba estresado. Ya no cantaba con las mismas ganas que lo caracterizaba, ni con la misma sonrisa. A Hiro no le gustaba verlo así. Estaba preocupado por él, así que decidió ayudarlo de manera discreta. Vendió algunos de sus trabajos y con el dinero de las apuestas clandestinas de peleas de robots que tenía para alguna emergencia, juntó el dinero necesario, tal vez más, para el viaje de Miguel. Sabía que lo rechazaría si se lo ofrecía como si nada. Miguel podía ser muy orgulloso. Así que le pidió a Honey que le consiguiera a alguien para entregarlo. Y así fue. Cuando se lo entregaron de manera anónima, él dudó de recibirlo. Pero como no tenía a quien devolverlo, no le quedó de otra más que quedárselo. Tenía lo suficiente para ir a México y para un buen regalo. Llegó a casa brincando de felicidad. Abrazó a la tía Cassie y después a Miguel, acompañado de un amistoso beso en la mejilla. Esta fue paga suficiente para Hiro. Todo ese recuerdo le pasó por la mente, como si estuviera pasando. Ahora todo tenía sentido. Hiro había hecho todo eso por él, y este lo había lastimado. Se sentía peor persona del mundo, pero ahora no había duda. Los dos se amaban, y no lo decía por enterarse lo del dinero, sino por la sensación que lo tocó al enterarse de ello. Una completa felicidad combinada con culpa. Debía arreglar las cosas. No se permitiría perder a Hiro. Debo hablar con él ahora. Tú también lo quieres, ¿verdad? Honey observaba la mirada decidida de Miguel. Una sonrisa se formó en sus labios. Sí, lo hago con todo mi corazón. Le respondió con una enorme sonrisa de felicidad. Adornada por su lunar, la rubia juraría que era la más sincera y hermosa que había visto en el mexicano. Con esa respuesta las dudas salieron del corazón del mexicano. Solo había espacio para las acciones en ese momento. Por fin, Miguel, ustedes sí que son complicados, bromeó finalmente. El ambiente se empezaba a relajar. Pero, ¿qué harás para poder hablar con él y logras que te perdone? La verdad, a mí se me fue las ideas. Miguel meditó por un momento. ¿Qué podía hacer? ¿Qué le había dicho papá Héctor en sus recomendaciones para las mujeres en situaciones como estas? De pronto, una excelente idea se le vino a la mente. Ya sabía qué hacer. Creo que olvidas con quién hablas, amiga Honey. Ella lo miró divertida. Ah, sí. ¿Y con quién hablo? Con un mexicano. Ya había oscurecido. Buscaba ropa de su armario para después meterla en su mochila. Él tenía planeado quedarse a lo mucho una semana para no ocasionarle muchos problemas a Fred. Por lo tanto, no vio necesario llevarse una maleta, solo una mochila, lo suficientemente grande. Trató de comunicarse con este, lo llamó, pero contestó su mayordomo. Este le dijo que no se contaba en casa, ya que había salido con dos de sus compañeros para ayudarlos con algo. Tuvo curiosidad, pero no quiso molestarlo más. Tenía planeado ponerle como excusa a su tía Cass que Fred lo ayudaría para poner a prueba el proyecto en el que trabajaba. No se sentía preparado para contarle sobre sus sentimientos por el mexicano, ni que éste lo había rechazado indirectamente. Tal vez un día se lo diría, tal vez. Lo único que le faltaba guardar era su proyecto de robótica, pero este era más delicado, así que lo metería hasta arriba de su ropa. Ya hecho, procedió a cerrar su mochila y colgársela. Se dirigió hasta la puerta, pero antes de abrirla, observó por un momento su cama vacía. Recordó todo lo que había ocurrido en la noche pasada. Su corazón empezó a doler nuevamente. Ya se estaba cansando de este.
Ya era completamente de noche, y Miguel todavía no había llegado. Había esperado encontrárselo antes de irse, pero para su fortuna no había sido así. No sabía qué decirle, porque era obvio que éste no se había dado cuenta de su cariño hacia él. No odiaba a Miguel, no era capaz de hacerlo, ni siquiera le guardaba rencor. Su amor no había cambiado, y ni siquiera había disminuido un poco. Es una lástima que no lo hubiera correspondido, pero no había nada que pudiera hacer. Tratar de conquistarlo no serviría de nada, porque inconscientemente había intentado hacerlo desde que descubrió lo que sentía por Miguel, y obviamente no le había funcionado. Esperaba que Miguel consiguiera a alguien especial, una hermosa chica que lo amara al menos la mitad de lo que él ya lo hacía, porque era casi imposible que alguien lo amara tanto como él. Así lo sentía, y tal vez para entonces él pueda ser feliz de ver que Miguel lo era. Porque de eso se trata el amor, ¿no? De ser feliz si el otro lo era. Aunque no esté a su lado, algo masoquista en su opinión. Lanzó un suspiro y sonrió. Él sabía perder. Gracias, Miguel. Me llevaste al cielo por una noche. Porque así lo había sido. Por esa noche se sintió correspondido y eso lo hizo inmensamente feliz. Por una noche sintió que todo era posible. Con esa noche se llevó el mejor recuerdo de su vida. Con esa noche ya había ganado algo. Así que, al fin de cuentas, no perdió del todo. Abrió la puerta, dio el primer paso, pero en el segundo, algo captó su atención. Podía escuchar un zumbido a lo lejos. Puso más atención para darse cuenta que no era un zumbido. Era la música de una guitarra. Y no de cualquier guitarra. Ni conocía el sonido de esta entre otras 1000. Era la guitarra de Miguel. Parecía que ésta la llamaba con sus notas, y como si así fuera siguió su llamado, conduciéndolo hasta la ventana de su habitación, la cual daba a la calle. Se asomó mentalmente por esta. Lo que vio le quitó el aire. Era Miguel. Estaba tocando su guitarra, y tras de este estaba un conjunto de mariachis. Uno de los mariachis era Fred. Este tenía una trompeta. Honey también estaba ahí, vestida del tradicional traje de mariachi femenil. Cargaba un enorme ramo de rosas en las manos. Se estaba empezando a marear. ¿Qué estaba pasando? Miguel lo saludó con una hermosa sonrisa. Este también traía puesto un traje de mariachi, pero resaltaba entre los demás. Era de color rojo e hilo bordado color dorado. Se veía realmente bien en este. En sus ojos era igual a un príncipe. De pronto subió la temperatura. ¡Hiro!, lo llamó. Tengo algo muy importante que decirte, así que escucha con atención, por favor. Esa declaración lo puso muy ansioso. Estaba desesperado e intrigado por saber lo que Miguel le tenía que decir. Los violines empezaron a hacer acto de presencia, haciendo que su suave sonido empezara a pintar el lugar y ambiente. Los 5 sentidos de Hiro se pusieron alerta al esperar lo que estaba a punto de pasar. Su ritmo cardíaco se empezó a acelerar por su nerviosismo. Miguel se quitó su típico sombrero. Se aseguró que Hiro lo estuviera mirando a los ojos, que ambos conectaran sus miradas. Sonrió y empezó a cantar. La mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol. Los violines cesaron por un segundo, anunciando el segundo verso. Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie. El corazón de Hiro empezó a calmar su palpitar, como si la voz de Miguel lo mantuviera tranquilo y contento. No supo qué pensar, como si su conciencia se durmiera con una canción de cuna. Solo se dedicó a escuchar la canción de Miguel y tratar de guardar todos los besos
que esos contenían en su memoria, como si este fuera el más hermoso sueño que tarde o temprano terminaría. Miguel cerró, los dejó que su corazón hablara con total sinceridad por primera vez en su vida, que le comunicara a Hiro todo lo que sentía, todo lo que abrumaba, y que al mismo tiempo todo lo que lamentaba haberlo hecho llorar. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Abrió los ojos y colocó su mano en su pecho, tratando de calmar su corazón, que parecía quería correr a los brazos de Hiro. Tenía sus sentimientos desbordados. Toda la canción era como un poema con música. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Hiro sin duda era el amor de sus amores. Era su primer amor y estaba seguro que él de su vida. Todos los besos los cantaba lentos, pero cargados de sentimientos. Una lágrima empezó a caer libre por su mejilla, gracias a todas las emociones que estaba comunicando. Permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores. Hiro estaba seguro que esta era la canción más hermosa que había escuchado en su vida, y no lo decía porque Miguel era el que la estaba interpretando, sino porque parecía que el corazón de este la estaba cantando, y su propia alma recibiendo. Miguel empezó a silbar para acompañar a la música de su guitarra y los violines. Era como si fuera un ave enamorado cantándole a la ventana. Todos a su alrededor parecían haber desaparecido. Para los dos, solo estaban ellos, perdidos en sus miradas. Después continuó. Toda la dulce verdad que tiene mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Los violines dejaron de sonar, indicando el final de la canción. Hiro estaba anodado, pero su corazón estaba calmado y de alguna manera satisfecho. Tenía sus mejillas pintadas de rosa y sus pupilas presentaban un brillo. Estaba feliz. No sabía qué hacer o decir ahora. Y como si Miguel no supiera, habló. ¡Chinito de mi corazón! Hiro abrió los ojos. Su poco conocimiento de español le hizo entender esas palabras. Tenía un poco de miedo por lo que iba a pasar. ¡Yo te amo! Entonces sucedió. Su corazón captó las palabras y empezó a correr desembocado. Se llevó las manos a su boca. Sus ojos estaban abiertos al más no poder. No podía dar crédito a lo que oía. Su cuerpo temblaba ligeramente y sus piernas no aguantaban el peso. Estaba soñando. Gogo y Wasabi aparecieron de quién sabe dónde, con una escalera. La colocaron descargándola en la ventana de Hiro. Este estaba entrando en pánico. Miguel empezó a subir con el ramo de rosas. Ya estando frente a frente, Miguel se les entregó con una sonrisa, con sus mejillas rojas. Hiro las recibió algo dudoso. Sus manos temblaban. El moreno nervioso desvió la mirada. Hiro, yo... Tomó valor. Lo lamento, perdóname por haberte lastimado, por no darme cuenta de tus sentimientos, pero... Tomó las manos de Hiro bruscamente, haciendo que éste tirara las rosas. El tacto con el mexicano lo hizo estremecer. Sus ojos se conectaron. Ante todo, quiero que sepas que yo te amo con todo mi corazón. Lo he hecho desde hace mucho. Te pido una oportunidad para estar contigo. Miguel le sonrió, mostrando su hoyuelo. Estaba realmente nervioso y sus manos sudaban. Las manos de Hiro temblaban. Su cuerpo parecía
no funcionaba correctamente y todo se sentía muy poco real. Su corazón quería gritar, sí, pero el dolor que aún yacía en su corazón lo hacía dudar. Lentamente separó sus manos con las de Miguel y desvió la mirada tristemente. El contrario sintió miedo y sintió un hueco en el estómago. Miguel, los sentimientos de una persona no son como un robot que puedes componer cuando cometiste un error al construirlo. Tal vez por eso me dan tanto miedo. Lo miró a los ojos. Miguel se notaba preocupado y algo dolido. Yo te amo, Miguel, pero tengo miedo a que estés confundido de lo que sientes por lo que pasó. Miguel entonces entendió todo. Soltó una pequeña risa. Hiro lo miró con el ceño fruncido, enojado. Iba a gritarle, pero Miguel lo tomó entre sus brazos y lo abrazó fuertemente, tratando de comunicarle tantas cosas con esto. Su rostro cambió a uno de tristeza, al sentir de alguna forma todo el dolor que había ocasionado en Hiro. Mi amor, Hiro se estremeció ante eso. Realmente lo lamento, perdóname. No te prometeré cambiar, porque eso no sirve de nada. Pero te ofrezco mi amor incondicional. Si me aceptas, te juro que nunca te haré daño adrede, y no haré nada lo que provoque. No te prometo una relación perfecta, pero sí una bonita y divertida. Discutiremos varias veces, pero en cada una nos uniremos más. Amaré cada una de sus imperfecciones, así como lo haré con tus virtudes, y te demostraré que soy el muchacho torpe e idiota que más te amará en esta vida y en la muerte. Hiro había empezado a derramar lágrimas. Miguel era la única persona capaz de hacerlo llorar de tristeza, pero también de felicidad. Correspondió su abrazo. ¿Cómo puedo saber que el amor que me dices tener es de verdad? Miguel se separó del abrazo y le miró a los ojos. También tenía lágrimas, pero estos se veían felices. Tomó la mano de Hiro y se la colocó en el pecho, justo en donde se localizaba su corazón. Le sonrió con sinceridad. En el latido de mi corazón. La canción que había oído cantar ese mismo día en su universidad era para él. La había cantado pensando en él. Ya no pudo más y se soltó a llorar de pura felicidad. Su amor era correspondido con la misma intensidad. Era realmente feliz. Parecía que por primera vez todo era posible para él. Sentía que podía sobrellevar lo que sea siempre y cuando sea al lado de Miguel. ¿Me aceptas, Hiro?, preguntó con la mano de este, aún en su pecho. Hiro sentía cómo los latidos del moreno empezaron a acelerarse. Miguel estaba nervioso, y esto le causó gracia. Hiro finalmente asintió, con una sonrisa. Era la primera vez que Miguel veía ese tipo de sonrisa en Hiro, así que no pudo más. Soltó un grito de felicidad, de esos típicos gritos de su país. Volteó como pudo hacia los demás y gritó eufórico de alegría. ¡Chicos! ¡Dijo que sí! Entonces todos los demás celebraron. Los mariachis empezaron a tocar una canción alegre. Honey abrazó a Gogo feliz y empezó a brincar. Fred empezó a bailar con un mariachi y Wasabi no pudo evitar soltar una que otra lágrima. Miguel estaba tan contento que por tanto movimiento casi se cae de la escalera. Casi asustado, rápidamente lo sostuvo abrazándolo del pecho. ¡Idiota! ¡Ten más cuidado! ¡Casi te...! Al tenerlo tan cerca, Miguel lo cayó con un tierno beso en los labios, sosteniéndolo de sus mejillas con las manos. No era el primero, pero ellos lo sintieron así. Un beso que le decía que todo estará bien a partir de ahora. Un beso que les daba la seguridad que estarían juntos. Un beso cargado de sentimientos. El beso terminó, pero Miguel seguía acariciando su mejilla. Hiro cerró los ojos feliz, gustoso por la sensación. Hiro, te amo tanto. Yo también te amo, Miguel. Te amo desde hace mucho. Mientras los demás seguían celebrando de abajo, ellos se sentían los únicos en el universo, cada uno perdido en el otro, y así sería siempre.
Ellos lo sabían, que mientras el amor verdadero predominara, los uniría en el latido de sus corazones. Fin. Epílogo. Miguel era un joven muy humilde. No se permitía ocasionarle problemas a la señora Cass. Era una mujer muy amable y dulce con él. Así que cuando ésta se enteró sobre la noche que se había emborrachado, omitiendo los hechos sexuales, y sobre la relación que tenía con su sobrino, Miguel se sentía muy avergonzado y apenado. La joven mujer tomó la relación de los dos muy bien, felicitándolos alegremente y llamando a Miguel sobrino. Estaba muy feliz que Hiro estuviera con alguien tan amable y apuesto como Miguel. Sabía que éste lo haría muy feliz. A pesar de todo, Miguel se seguía sintiendo muy mal por lo de su borrachera, así que para compensarlo le pidió a Saura tía Cass que le permitiera trabajar un mes en la cafetería, aunque ella insistió que no era necesario. Terminó aceptando, ante la desesperación del moreno. Esto fue algo que Hiro no pudo evitar aprovechar, así que todos los días, después de la universidad, le hacía de cliente en la cafetería de su tía, solo para molestar a su novio. Curiosamente, la cantidad de mujeres que visitaban la cafetería había aumentado la última semana, justo cuando Miguel había empezado trabajando como camarero. Esto molestaba a Hiro, sobre todo el hecho de que Miguel fuera tan amable con ellas. En sí, lo era con todos. Así que mientras más amable fuera Miguel, más insistente sería Hiro. ¡Mesero! ¡Meserito! Genial, está aprendiendo español, pensó Miguel mientras se acercaba a su cliente, con una sonrisa forzada. Y ahora, ¿qué se te ofrece, Hiro? ¿Tu agua está muy mojada? ¿El sol te molesta los ojos otra vez? ¿O no te gusta que las donas tengan un agujero? ¿Así es como tratas a tu cliente? Si te sigues comportando así, no te daré propina. Sonrió divertido. Esto se estaba volviendo su actividad favorita del día. Miguel suspiró cansado. ¿Qué se le ofrece, joven? Quiero un café con caramelo. Y rápido, por favor. Miguel escribió el pedido de su libreta y se fue pesadamente. Si no amaba tanto a Hiro, ya lo hubiera ahorcado. El de cabellos alborotados estaba más que contento de jugar con Miguel. Estaba seguro que le daría un coma diabético por tanto postres que ha pedido, pero valdría la pena. Además que Miguel, vestido de camarero, no se veía nada mal, pero no era el único que lo notaba. Disculpe, una hermosa joven rubia lo llamó. Esta también estaba reclutando el lugar últimamente. Hiro puso su atención en esta y a Miguel, que se acercaba a su llamado. La actitud de Miguel cambió de una cansada a la alegre común en él. Como mesero siempre debe ser amable y cortés con la clientela. Esto no pasó desapercibido por Hiro y ciertamente no le agradó. ¿Sí? Dígame, señorita, sonrió. El rostro de la joven enrojeció ante eso. Hiro frunció el ceño. Un capuchino, por favor. Miguel lo notó, pero cuando se iba a ir, la joven lo detuvo. Espera un momento. Disculpe, ¿desea algo más? Sí, yo... La joven estaba notoriamente nerviosa. Hiro sabía lo que ella quería. Oh, pero no se lo permitiría. Miguel era el único que no entendía nada. Quisiera saber si querrías... Un fuerte ruido le interrumpió. Hiro había tirado un vaso de agua al piso. ¡Mesero! ¡Venga a limpiar esto! Miguel lo miró con el ceño fruncido. Se disculpó amablemente con la joven y se acercó para limpiar. Hiro lanzó una última mirada de rencor a la rubia, para después limpiarla totalmente. De una bola cuando Miguel se acercó. Oh, disculpa, qué torpe soy. Tendré más cuidado para la próxima. Miguel lo miraba enojado. Hiro lo estaba haciendo el trabajo más difícil. Tenían que hacer algo, o lo volvería loco. Entonces pensó en algo. Su rostro cambió a una sonrisa divertida. Era la ventaja de que fuera su novio. No se preocupe. Para eso estoy. Enseguida le traigo su café. Hiro lo miró extrañado por su cambio de actitud, pero decidió ignorarlo y esperar su café. Pocos minutos después, Miguel se acercaba con el pedido. Hiro ya estaba bebiendo otro vaso de agua. Su café.
Por fin, se tardan siglos, se quejó. Pero Miguel no cambió su sonrisa de satisfacción. Este juego del mesero y el cliente exigente le empezaba a gustar. Dejó el café caliente en la mesa y se fue felizmente. Giro, mientras bebía su vaso de agua, se acercó para tomarlo. Escupió toda el agua por la impresión de lo que tenía escrito con el caramelo. Empezó a toser. Se paró de su lugar completamente avergonzado. ¡Miguel Rivera!, gritó rojo hasta las orejas. ¿Qué pasó, joven? Esta noche te haré hasta las orejas, cariño. Fin.